Queridos aprendices, tengan una muy buena noche. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, sí señora, la escucho. Muchas gracias por confirmarme, gracias por las manitos levantadas. Iniciamos nuestra sesión, nuestra segunda sesión de formación de la competencia de razonamiento cuantitativo. Iniciamos también nuestra grabación con fines totalmente pedagógicos para que ustedes puedan retomarla en su momento y puedan resolver pues cualquier inquietud perdón, que se haya podido presentar o que se haya explicado en la misma sesión sincrónica. En este momento voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio entonces a nuestra formación. Felicitar a aquellas personitas que ya enviaron su cuestionario, si bien tienen por cronograma una fecha es al 7 de julio, si no estoy mal, lo más pronto posible que lo puedan hacer los que hacen falta, entonces recomendarles. La segunda actividad de aprendizaje que estábamos trabajando en la primera sesión, estábamos construyéndola entre todos y tenía como nombre el que aparece en pantalla, informe de planteamiento de ecuación. En ese informe de planteamiento de ecuación dejamos construido en la sesión pasada lo que fue la estructura o el cálculo con el teorema de Pitágoras, ay, perdón, que se saltó eso, con el teorema de Pitágoras para hallar la altura del cono. La tarea era investigar un poco, leer un poco las fórmulas del volumen, en esa página que ya tenían enlace en la misma guía de aprendizaje, mirar las fórmulas de volumen, de áreas totales, mirar cómo anclábamos una ecuación y cómo podíamos darle respuesta a las preguntas o a los literales D, que decía calcule el radio del cilindro, y el literal E, que dice calcule el área total del cilindro y del cono. Entonces vamos a terminar hoy esa actividad de aprendizaje sin antes ir a la plataforma un momentico a mirar la ruta nuevamente, donde pueden encontrar la guía de aprendizaje y donde están cada una de los espacios para las 4 evidencias de esta competencia de razonamiento cuantitativo. Entonces vamos a ver qué tal se nos comporta Sayuna y ya les estoy mostrando en pantalla. Estoy en la ficha terminada en 71, pero pues en el mismo contenido que la ficha terminada en 71-70. Recordarles que en nuestra guía de aprendizaje, donde está la competencia, está nuestra fase de análisis, que es la primera fase del programa de formación. En la actividad del proyecto número 1, estamos en el material de formación, pueden encontrar todos los niveles de matemáticas, lo que quieran repasar de ahí lo tienen como soporte de material. Y en la guía de aprendizaje 1 se nos despliegan varias cuestiones. La primera, pues es la misma guía de aprendizaje, que puedo abrir acá en otra pestaña. Acá dando clic en el vínculo, encontramos el PDF con nuestra guía de aprendizaje. Recordarles que si no encuentran estas figuras es porque está desactualizada, entonces me tienen que avisar. Recuerden, yo les contaba la vez pasada que estas actividades son nuevas y desde el centro de formación yo misma las creé, entonces para que por favor lo tengan ahí presente. Entonces voy a dejar esa guía de aprendizaje ahí abierta. Los espacios de las evidencias, como bien también lo mostrábamos en la sesión pasada, todas las actividades, perdón, que terminan en 528 son las actividades correspondientes a razonamiento cuantitativo en matemáticas. Entonces, la 528A1 es la primera actividad, que es el cuestionario. La actividad de aprendizaje número 2 se llama planteamiento de ecuación, que es la que vamos a terminar el día de hoy de retroalimentar. La actividad número 3 tiene como título video de sustentación, que vamos a iniciar su construcción el día de hoy y retroalimentarla el próximo martes. Y la última actividad, que se llama algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, la vamos a iniciar y terminar en la última sesión de formación, que es dentro de 8 días. Entonces ahí están los espacios listos. Algunas personas ya subieron las soluciones o la solución del planteamiento de ecuación. Entonces, si ya les aparece una haya es porque ya quedó bien. Unos poquitos la subieron, ya la pudieron hacer. Los que no, pues debieron traer hoy preguntas a esta sesión de formación para terminar de hacer la retroalimentación y así poder comenzar la actividad número 3 a construirla. Entonces, vamos directo a trabajar. Esta era la actividad que tenían que ustedes que avanzar. Lo primero que les indicaba era entrar a este enlace de GeoGebra, donde estaban nuestros cuerpos geométricos,
Y en nuestros cuerpos geométricos, los dos que nos interesan para poder solucionar esta actividad es la del cilindro y la del cono. En la de cilindro veíamos las fórmulas de área total y volumen, que son las que necesitamos, ya en un ratico las vamos a utilizar. Y en la del cono también están las áreas de área total y volumen. Me disculpan que estoy con tos, entonces voy a estar de pronto apagando el micrófono y tomando algo de agua. Bueno. Mis queridos, entonces, aquí está nuestra guía. La vez pasada, si ustedes estuvieron o si retomaron la grabación o si, si aún no la han retomado y están por primera vez en esta segunda sesión de formación, lo que hicimos fue llevarnos estos dos cuerpos geométricos a un Word para que lo retomen en la grabación de la primera sesión y calcular el área de este cono que está en color rosado a través del teorema de Pitágoras. Con esa altura del cono, entonces ya damos respuesta al literal C y necesitamos ahora anclar una ecuación para poder hallar el radio del cilindro, es decir, que el que tengo en morado. Entonces voy a retomar esta partecita, me voy a llevar las dos figuras o los dos cuerpos geométricos a un Word. También estábamos trabajando juiciosamente lo que es el editor de ecuaciones para que la escritura matemática nos quede muy bien organizada en la presentación de trabajos. Aquí tenemos entonces lo que son nuestros dos cuerpos geométricos. Para ellos ya habíamos calculado la altura, la voy a colocar acá, todo el procedimiento lo pueden ver en la grabación de la sesión 1, como ya dije. La altura del cono, perdón, ¿alguien me recuerda cuánto dio? Creo que como 7,42 centímetros. 7.42 centímetros, sí, señora instructora. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el procedimiento de esto lo tienen que hacer, y ya lo hicimos la vez pasada, entonces para que no solamente vayan a colocar acá respuestas, sino tienen que ir todo el procedimiento que sustente la respuesta. Ahora bien, me voy a devolver por aquí a la guía de aprendizaje, y en la guía de aprendizaje, en el literal B nos afirman algo, y es que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen. En el del cono yo puedo calcularle ya el volumen porque digamos que ya tengo lo que es el radio y la altura, que es lo que me piden en la fórmula del volumen. Pero en la del cilindro solamente tengo la altura y de interrogante el radio, que es lo que me están preguntando acá. A partir de esta afirmación que dice que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen, el siguiente paso que vamos a dar o que yo les voy a dejar como la idea y ustedes lo terminan, primero es calcular lo que es el volumen del cono. ¿Y cómo se la fórmula del volumen del cono? Pues en la página que ya tienen el enlace ahí, ustedes la pueden aquí consultar, aquí está. Dice que es 1/3 de multiplicar el número pi por el radio al cuadrado por h. Entonces, esa fórmula yo voy a valerme aquí del editor de ecuaciones y vamos a calcular hoy lo que es el volumen del cono. ¿Listo? Para hacer el proceso. Entonces, aquí lo voy a dejar subrayadito. Voy a insertar una ecuación. Entonces, acuérdense que en insertar, donde está el símbolo de pi al final, aquí me aparece la cajita de la ecuación. Voy a colocar una V grande que viene a representar lo que es el volumen. Por aquí en las herramientas del editor de ecuaciones encontramos lo que es el formato de las fracciones. Entonces, selecciono ese formato. Por allá me dice que es 1/3, vuelvo y les muestro la fórmula que tenemos acá, 1/3 de multiplicar pi por r cuadrado por h. Entonces, 1/3 por, el por se pone un puntico, no la x porque se confundiría con una letra, por pi, en la cajita de símbolos está el símbolo pi, punto de multiplicación, un formato de exponente para colocar radio al cuadrado, r al cuadrado, estoy reescribiendo la fórmula, me la estoy trayendo para acá, otro puntico de multiplicación y una h, que una h no es la hipotenusa, sino la h en esta fórmula viene a ser la altura. Entonces, ¿qué les queda a ustedes por hacer? Sencillamente cambiar cada uno de estas letras o valores, cambiarlo por valores numéricos. 1/3 se deja tal y como está. El número pi, la mejor aproximación que se debe trabajar o colocar para que quede bien aproximado el valor final, es 3,1416. El radio de nuestro cono ya lo sabemos que es 3 centímetros, entonces cambio la R por 3 centímetros.
La altura del cono ya la sabemos porque la tenemos aquí del punto anterior, que es 7,42 centímetros. No se les olvide colocar las unidades de medida. Y ya con esto, con el reemplazo de esos valores, lo que hacemos es realizar el cálculo. Entonces, creo que aquí me faltó estos 3 centímetros elevarlos al cuadrado. Entonces, un segundito, acá lo cambio. 3 centímetros elevados al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es ese cuadrado que tenemos ahí. 3 centímetros al cuadrado es tener 9 centímetros elevados a la 2. Entonces lo colocamos. 3 por 3, 9 centímetros elevados a la 2. Y acá me hizo falta este 7,42, colocarle su correspondiente unidad de medida. Y listo. ¿Cuál es la tarea que usted tendría que hacer para finalizar? Entonces, ¿cómo hago la operación entre todos estos números? Primero, usted tiene que identificar que todo está multiplicando. Entonces, tiene que multiplicar, ojalá lo haga manualmente y luego lo rectifique en una calculadora. Tiene que multiplicar 1 por 3,1416 por 9 y por 7,42. Y ese valor al final dividirlo por este 3, porque le estamos sacando la tercera parte. Y las unidades de medida en que van a quedar ese volumen, entonces eso ya lo termina usted aquí cuando hace toda esa operación de multiplicar todo y dividirlo en 3. Acá le va a dar un resultado que usted lo hace y la unidad de medida viene a ser centímetro cúbico. Primero, porque estamos hablando de un volumen. Y segundo, porque al multiplicar centímetro cuadrado por centímetro lineal, me da centímetro elevado a la 3, que se llama centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, ese resultado ustedes, por favor, lo calculan. ¿De acuerdo? ¿Alguno que ya lo haya hecho, el procedimiento, que haya avanzado hasta ahí, nos cuente? Caro dice acá, Carolina. Sí, Carolina, cuéntanos. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan ahí? Entrecortadito, pero más o menos, cuéntanos, sí, señora. Carolina. Carolina se nos fue. Ahí sí ya no te escuchamos absolutamente nada. Nada, Carolina. Si me estás escuchando, no te escuchamos nadita. Nadita, nadita. Por allá como por ratico llega un tricitico de voz, pero no, nada claro. ¿No me escuchan ahí, profe? Ahora sí. Carolina, cuéntanos. Bueno, yo pues lo estaba haciendo en Word, pero entonces lo hice más, o sea, yo lo estaba realizando pues en mi agenda. Yo estaba haciendo el mismo procedimiento que estaba haciendo ahorita la profe, pero yo lo tomé fue como con 8 centímetros, no lo tomé con el 7,42 y a lo que yo, o sea, yo no lo multipliqué por 1, sino simplemente pues multipliqué el 3,1416 por 3 centímetros. No sé si me haya quedado bien, que para que quede en centímetros, solo en centímetros, multipliqué 3 por 9, 3 por 3, perdón, que es centímetros cuadrados, no sé si hasta ahí de pronto estaba bien, y le puse por 8, o sea, aquí no sería por 8, sino por 7,42. Y ya cuando me dieron solamente los centímetros, acá abajo, como ya lo puso la profe, multipliqué todo eso y lo dividí entre 3. Pues ya me cambiaría el valor porque yo lo multipliqué, fue por 8. Pues a mí por 8 me dio 75,3984. O sea, yo lo tomé por los 8 centímetros de altura del cono que ya estaba ahí. Sí, Carolina, tienes que cambiarlo, porfa, porque acuérdate que esos 8 centímetros en el cono es la generatriz. Y en la fórmula sí, señora, nos está pidiendo la altura. Entonces es 7,42. Y la partecita de multiplicar por 1 o no hacerlo, no hay problema, porque tú ya ahí se sabe que multiplicar un número cualquiera por 1 te va a dar el mismo resultado. No hay problema. ¿Listo, Carolina? entonces digamos que ya cuando yo hice el resultado, eso lo dividí por 3 y ahí ya me dio fue el volumen. En este caso yo ahorita ya lo cambio para el punto 42, no, pues digamos que a mí me dio fue un 75,3984, que se vendría siendo, digamos, el volumen
del cilindro, que ahí dice que el volumen del cilindro y el cono son iguales, y ya empecé yo fue a revisar cómo se sacaba el radio del cilindro, porque ya teniendo el volumen y teniendo la altura se puede ya sacar el radio del cilindro. No sé si lo entendí bien o lo entendí mal. Bueno, por ahí, pero mira que eso muestra que estudiaste, que averiguaste, que hiciste cálculos, que hay que hacer ciertas correcciones del camino, pero te felicito por todo eso que hiciste. Muy bien. Gracias, Hacemos las profe. correcciones. Muy bien. Gracias, profe. Listo, listo. Luis, cuéntanos. Buenas noches, instructora. Sí, señor. Quisiera compartir la pantalla para que se den cuenta de pronto lo que hice. Claro que sí. Ahí ya dejo de compartir la mía. Si quieres, comparte la tuya. A ver si te deja. Cuéntanos a ver qué estudiaste, qué investigaste, qué Sí, hiciste. entonces de lo que yo investigué, pues están viendo ya lo que es. Sí, sí, señor. Entonces, como pueden ver acá, o sea, es la misma, o sea, tiene los mismos, lo que me dice la fórmula, pero entonces dividido en 3. Ajá. Entonces, pues lo vi que era como más práctico para sacarla más rápido. Y pues tiene los mismos valores, el número del pin, que es igual al número de pin multiplicado por 9, que es el radio al cuadrado, y 7.42 centímetros de la altura, dividido en 3. Y así voy suprimiendo, voy resolviendo, acá resuelvo la primera multiplicación, que es el número pin por 9, que me da 28.27, y bajo el 7.42 centímetros, que es la altura del cono. Y al terminar resolviendo la última multiplicación que me queda en la parte de arriba, pues me da 209.76 centímetros dividido en 3. Y al hacer la división por 3, entonces como tengo el centímetro, tengo la medida en centímetros normal, y al multiplicarla por 3 me queda en centímetros cúbicos. Entonces no sé si de pronto esa opción esté bien, o tiene que ser necesariamente como la profe la toma de la página que nos dio como guía. Está perfecto, Luis. Es otra forma de escribir ese 1/3. Acuérdate que como ese 1, digamos que no afecta nada en la multiplicación en el numerador, entonces da lo mismo que la escritura que tú tienes. Está bien. Lo único que yo veo ahí que de pronto le puedes ajustar es que a ese 9 le coloques unos centímetros al cuadrado para que se vea Sí. que afecta ahí. Y el final está bien. Y sabes qué otra cosa también, para que tus compañeros también lo tengan presente, que desde el momento en que uno cambia por 3,1416, ese igual ya no viene a ser un igual, sino le cambias por un símbolo así de una ondita, el de aproximado. Sí, el de aproximidad, porque como no, sí, es que de lo que yo estoy averiguando, que para que si uno coloca el número PIN, lo coloca con los esto, se me olvida después del punto, ¿cómo se dice? Exactamente. Entonces ya se vuelve aproximación, porque ahí podríamos manejar en la fórmula con el símbolo PIN para que nos dé siempre el número exacto. Sí, cuando uno utiliza una calculadora, pues uno coloca el símbolo pi y le sale con bastantes decimales. Pero si lo vas a trabajar manualmente, el número que mejor se aproxima es ese, 3,1416. Listo. Listo, Luis. profe. Perfecto, te felicito. Entonces, ya con lo que nos estás mostrando, voy a retomar el valor que das al final, 69,92. Me lo voy a llevar aquí para que lo puedan ver también tus compañeros y poder continuar con el proceso. Te felicito, muy bien. Eso me gusta. Me gusta ver que hayan avanzado, que hayan investigado, que hayan hecho cálculos para venir a hacer esa retroalimentación y poder como hacer los ajustes pertinentes. Muy bien, muy bien a las dos personitas, Carolina y Luis. Bueno, un segundo, yo vuelvo a compartir mi pantalla, creo que ahí ya está.
Entonces, los cambios que hice fue cambiar esta ondita acá del igual, cambiarla por el aproximado, desde el momento en que yo cambio el valor de pi por 3,1416, que es su aproximación. Acá ya los cálculos pertinentes, si quieren, así como lo mostró Luis, dejar todo esto dividido en 3, da lo mismo que multiplicarlo por 1/3 porque uno le está sacando la tercera parte. ¿Listo? Entonces da exactamente igual, si lo escribimos de una manera u otra. El resultado que nos acabo de mostrar está correcto, 69,92, o sea que ahí ya lo tenemos. Ahora bien, si ya tenemos listo lo que es el volumen del cono, por lo que ya tenemos, nos daban o ya tenemos los datos del radio y de la altura y ya pudimos hallarlo, vamos ahora sí a llevarnos esta afirmación, a ver qué se me hizo por acá, la afirmación que está en nuestra guía de aprendizaje. En nuestra guía de aprendizaje dice que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen. Entonces, eso quiere decir que los 69,92 que yo acabo de hallar del cono es el mismo volumen para el cilindro. Y con eso comienzo a jugar. ¿Jugar en qué sentido? En que ya me queda una sola incógnita en la fórmula del volumen del cilindro y puedo hallarlo, porque recuerden que acá el único dato que tengo es el 15 de la altura. Si yo me voy aquí a la fórmula del volumen del cilindro, me voy a dar cuenta que es pi por r cuadrado por h. Entonces, eso es lo que voy a escribir en este momento acá y voy a colocar en palabras volumen del cilindro. Algunas personitas están abriendo las cámaras por ahí para que, por favor, las cierren. Volumen del cilindro. El volumen del cilindro también lo voy a resaltar y voy a traerme la fórmula, que es prácticamente esta, pero sin el tercio, ¿no? ¿De acuerdo que es pi por r cuadrado por h? ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, de esa fórmula conocemos ya varias cosas. Uno, conocemos el volumen. ¿Por qué? Porque es el mismo del cono. Entonces, yo aquí en vez de la V puedo colocar 69,92 con su correspondiente unidad de medida que es centímetro cúbico. El número pi, como lo voy a reemplazar por su aproximación, este igual cambia por un aproximado y coloco 3,1416. El radio no tengo ni idea cuál es, porque mire, está acá en interrogante, pero la altura sí sé que son 15 centímetros. Entonces la h la cambio por 15 centímetros. ¿Qué me quedó en este momento? Me quedó una ecuación con una incógnita que es el radio, donde yo puedo hacer un procedimiento o un paso a paso para poder solucionarla y poder despejar la ecuación. Entonces, aquí les voy preguntando y solucionémosla de una vez. Si la idea es dejar al lado derecho esta R solita, pues yo tengo que quitarle todo lo que está alrededor de ella. Entonces, este 3,1416 está multiplicando con la R cuadrado, al igual que el 15 centímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar 15 por 3,1416. Alguien que haga esa multiplicación y la colocamos aquí de una vez. 15 por 3,1416. ¿Cuánto les da? A ver, yo miro por acá el chat, de pronto se escriben. 47.124, profe. Sí, 47.124. Listo, para allá lo coloco. Discúlpeme, hago un paréntesis acá. Hay un compañerito, Freddy, si me estás escuchando, estoy leyendo en el chat. No hay necesidad como tal de que haya certificado y sintiendo también pues mucho la pérdida de tu familiar, no hay necesidad porque recuerda que aquí no llamamos asistencia en las sesiones en línea. Aquí, digamos que cada uno va a su ritmo, teniendo como en cuenta las fechas que sugerimos por el cronograma. Entonces te puedes colocar al día, no hay ningún problema. Lo que sí te invito es a que retomes las grabaciones en línea de las sesiones de formación para que sepas qué es lo que se debe presentar y qué fue lo que se explicó. ¿Listo? Bueno, continúo entonces. Entonces nuestro resultado acá, 47,124.
Eso lo voy a colocar acá, 47,124. Lo voy a dejar como coma 12 para trabajarlo solamente con 2 decimales. Bueno, trajémoslo entonces para que sea más exacto ahí. Le coloco el puntico de multiplicación por r al cuadrado. Listo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de multiplicar estos dos números que están aquí al lado derecho de la igualdad para que en el siguiente paso yo pueda llevármelo al otro lado. Ese 47,124 está multiplicando con el r al cuadrado. ¿Qué operación vendría a ser con 69,92? Estos son centímetros. Dividir. La contraria, sí. Dividir. Sí, Listo, porque la es operación contraria. contraria, ¿no? Entonces, yo me lo voy a traer acá, colocarlo debajo de una fracción, es la misma idea de traérmelo a dividir. Entonces, este señor que está multiplicando al lado derecho, lo omito al lado derecho y lo traigo al lado izquierdo a hacer la respectiva división. Y acá al lado derecho solamente me queda la r al cuadrado. Entonces, faltan varios pasos ahí. Siguiente paso, ¿cuál va a ser? Que ustedes me regalen el resultado de esta división. ¿Cuánto les da? Háganla por favor allá, 69,92, divídalo de 1.48. 1.4837, entonces dejémoslo como 1.484, haciendo la aproximación. 1,484, y como es centímetro cuadrado sobre centímetro elevado a la 1, que está un invisible acá en el exponente, ¿me quedan qué unidades de medida entonces? ¿Cúbico? Cuadrado. No, Cuadrado. ¿Por qué el cuadrado de dónde sale? De restar este exponente 3 del numerador con el exponente 1 de los centímetros lineales que están en el denominador. Aquí no está el 1, pero está invisible. Entonces quedan 2 centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué me falta hacer? Como la r cuadrado todavía no la he despejado y necesito que quede r solita, que es el radio del cilindro, tengo que sacar a ambos lados la operación contraria a la potenciación, que es la radicación. Entonces tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados para que ese procedimiento me funcione ahí. Entonces en el siguiente renglón lo que voy a escribir es ¿cuánto me da la raíz cuadrada de 1,484? 1.218 centímetros. 218, pero ese 8 aproxima ese 1 a un 2, o sea, 1,22. 22. ¿Qué unidades? ¿Centímetros cuadrados o centímetros lineales? Centímetros. Centímetros solitos, porque esta raíz se cancela con este cuadrado. Y al lado derecho pasa lo mismo, la raíz cuadrada se cancela con el 2 por ser operaciones inversas y me queda la r que tanto estaba buscando. Eso quiere decir que el radio aproximado de ese cilindro viene a ser 1,22. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta ahí? Profe, no. o sea, cuando ya sacamos todo de la raíz, o sea, al hacer el 1.484 centímetros, el elevado a la 2 lo eliminamos con la raíz, ¿cierto? Sí, para el centímetro sí. Y sacas la raíz cuadrada de 1,484, que fue la que me dijeron que es Ya 1,22. ahí ya quedaría solo en centímetros y el 2 del radio también lo cancelamos con la raíz cuadrada, ¿sí? Sí, señora. Para que quede Así la R es. sola. Ya. Correcto. Gracias. Correcto, correcto. Listo. Entonces, mis queridos aprendices, hasta este momento ya quedó con respuesta la altura del cono, que fue la que hicimos la vez pasada, eso, quedó lista. Quedó el volumen que entre ustedes ya me mostraron ahí, los compañeritos nos ayudaron y me imagino que el resto también pudo investigar. Y si no lo hizo, pues ya espero que haya puesto atención acá y lo haya comprendido. Y el volumen del cilindro, a raíz del volumen del cono, se hizo, digamos que todo el anclaje para la ecuación, para llegar a un resultado de un radio de 1,22 centímetros aproximados. Ahora bien, ¿cuál es la última parte que los invito ya para que ustedes en la casa lo terminen? Eso daría respuesta al literal del radio del cilindro. Nos faltaría calcular lo que es el área total, tanto del cono como del cilindro. Pero si ya tenemos digamos que las partes o las medidas
ya va a ser mucho más fácil. Entonces aquí me voy a devolver a la página donde están las fórmulas. Cuando vayan a hallar el área total, ojo, no vayan a hallar la lateral, de una vez vayan a la total, se van con esta fórmula, esta que estoy arrastrando por aquí y que le voy a tomar en este momento un pantallazo. Entonces, para el cilindro, acá, área total del cilindro, van a utilizar, por favor, esta fórmula. Ustedes vuelven y la reescriben con el editor de ecuaciones. No lo hago en este momento para que no rinda el tiempo. Aquí, ¿qué debes hallar? Entonces, AT significa área total. El 2 se deja quieto. Todo esto que está pegada a la letra significa que está multiplicando. Entonces, vas a multiplicar 2 por 3,1416 por el radio del cilindro que acabamos de hallar, lo que es 1,22, por la altura del cilindro, que viene a ser 15 centímetros, más 2 por 3,1416 por el radio del cilindro elevado al cuadrado, es decir, 1,22 al cuadrado. Aquí es sencillamente reemplazar valores, hacer operaciones muy bien organizadas y llegar al resultado del área total. Y lo mismo van a terminar y cerrar ya esta evidencia con el área total del cono. Para eso también está acá o la pueden investigar en internet, también la consiguen y no hay ningún problema. El área total del cono, no la lateral, sino la total de una vez, está acá. Entonces la traen por favor y la reescriben en su documento con el editor de ecuaciones y reemplazan los valores correspondientes. Los valores correspondientes, lo mismo, el pi 3,1416, el radio del cilindro fue el primero que conseguimos, del cilindro no, perdóname, sino del cono, 7,42. La generatriz, acá sí se utiliza, que son 8 centímetros, más pi, que es 3,1416, y el radio del cono, que son 3 centímetros elevados al cuadrado. Entonces, esta partecita no la voy a realizar en la sesión en línea, pero ya quedó explicada para que ustedes la hagan, por favor, y terminen la evidencia. Recuerden que esta evidencia debe tener en la primera página una portada muy bien organizada con su nombre, número de ficha, el nombre de la evidencia, y ya desde la segunda comienzan los procedimientos muy bien organizados con el editor de ecuaciones. Cuando tengan listo su documento en Word, para los que no sepan, le vamos a dar en archivo guardar como, y en examinar, usted busca el lugar donde lo quiera guardar, por ejemplo, descargas, y aquí en el tipo de documento lo guarda como un PDF, ¿de acuerdo? Y ese PDF es el que usted debe subir, por favor, si es tan amable, en este lugar donde dice planteamiento de ecuación. Entonces usted entra ahí y en ese espacio de planteamiento de ecuación, a ver si nos carga Sayuna o ya se salió, adjunta usted el documento en PDF normalito. Eso no tiene mayor cuestión ahí, es lo mismo que subir cualquier archivo adjunto. Y con eso terminaríamos el planteamiento de ecuación. Hasta ahí voy a parar un momentico y todas las preguntas que tengan, bienvenidas sean, para solucionarlas de una vez. Con eso comenzamos a construir lo que es la tercera actividad o la tercera evidencia de matemáticas. Entonces, cuéntenme. Luis, sí, señor. Instructora Banas, lo que pasa es que yo estaba revisando las fechas de vencimiento para esta que nos acabaste de explicar, y esa se vencía el viernes en la mañana, no, el domingo en la mañana, qué pena. Entonces ya eso quedaría como tardía la subida de la evidencia. De esta de planteamiento, sí tienes toda la razón, estaba para el 23 de junio por fecha sugerida de cronograma, pero no hay ningún problema, la puedes, digamos que está todo habilitado con lo que tú acabas de decir, entregas tardías. Las entregas tardías no significa que vas a recibir una menor nota, no, nunca. Se reciben normal, no hay ningún problema, yo las evalúo, no hay problema por eso. Ah, ok, sí, porque
tenía eso también pendiente porque yo, como su merced había dicho que no había necesidad de subir todavía la evidencia, y cuando yo fui a mirar y yo dije, no, pero si eso ya se va a ya se venció la fecha, entonces va a quedar como tardía. Entonces, Sí, por lo que pensé que de pronto terminábamos este 18 que tuvimos la sesión para que pudiera subirla, pero no, no hay ningún problema. vale, gracias. Lo importante es que quede muy bien organizada, bien estructurado y como todos los procedimientos muy bien sustentados para que pase, digamos, de derecho. Ya con esta retroalimentación pasaría de derecho y quedaría aprobada. Entonces ahí no hay lío. Acá tengo también en pantalla la fecha de la siguiente actividad de aprendizaje, que es la 3, iría desde el 24, es decir, se abrió ayer y se termina el 1 de julio, sugerida, ¿no? Sugerida. Y la última actividad va del 2 al 7 de julio. Después del 7 de julio, pues, la pregunta de ustedes sería, después del 7 de julio que se termina la competencia, ¿puedo seguir cargando mis evidencias? Sí, las puede seguir cargando. La cuestión es que va a comenzar, si se dan cuenta ahí en pantalla de una vez, va a comenzar otra competencia que es la de comunicación, y lo que pasa es que se les van a ir acumulando muchas evidencias. Entonces, es mejor en estos plazos que nosotros damos semana a semana para que no se les vaya como a cargar tanto el trabajo. Listo, mis queridos. Entonces, me devuelvo por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Omar. Profe, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches. Profe, qué pena. Una pregunta. Esta evidencia, la que se nos dice que tenemos que subir ya esta semanita, esa la tenemos que, digamos, que hacer con esta ecuación y con todo completo, toda la ecuación completa del cilindro y el cono. Con las toda herramientas de Word. Sí, lo que nos acabo de decir, profe, es que quedé como perdido ahí. Claro que sí, en lo posible, y yo lo recomiendo para que ustedes puedan fortalecer digamos, esas habilidades que se llaman ofimáticas, que es como el trabajo así de programas en computador y de herramientas, sería lo mejor que pudieses hacer. Si de pronto por X o Y motivo, y no sé, hay casos de pronto, a veces he escuchado de aprendices que solamente tienen su celular y el celular no les da para absolutamente nada más, no tienen un computador ni cuentan con ninguna otra herramienta, pues entonces, por favor, tomen una hoja y organicen muy bien los procedimientos, pero bien presentadito, ¿sí? Pero lo ideal es que lo hagas en Word y lo exportes como un PDF. Listo, profe. Gracias, profe. Ya si es un caso extremo, sí, pero si tienes la posibilidad de tener un computador, sácale tiempo y con eso fortaleces muchas cosas. Listo, profe. Gracias. No, señora, a ti por preguntar. ¿Quién más tiene preguntitas? A ver. ¿Les parece interesante esta dinámica o estrategia pedagógica de hacer retroalimentación de la misma actividad para dejarla lista y que ustedes se vayan, digamos, con conocimientos como que haya más frutos de conocimiento, o prefieren ustedes más bien llevarse la actividad y ustedes terminarla? Pues lo pregunto para poder mirar esta tercera actividad, ¿cómo la hacemos? Cuéntenme. Profe, yo creo que mejor así como estamos haciendo, pues porque la profe nos explica y nos va como orientando hacia lo que tenemos que ir haciendo y tenemos que ir aprendiendo. Listo, Omar. Listo. A ¿Alguien mí más? también me parece bueno así porque de todas maneras uno a veces ve tutoriales en YouTube y lo que hace es a veces confundirse más. Y ahorita la profe lo hizo de una manera más fácil y más práctica y digamos que nos va retroalimentando y pues digamos que yo ya llevo digamos bastante tiempo sin estudiar, entonces uno va volviéndole a coger el hilo, digamos, a la matemática como más tranquilamente y no solo por tutoriales, ¿no? Perfecto, listo. ¿Alguien más? Sí, instructora, sería, y lo mejor sería así como venimos, porque cualquier cosa que nosotros no entendamos, pues así como hicimos ahorita el ejercicio, usted de una vez nos va aclarando y va mirando de pronto los errores que nosotros vayamos cometiendo y los vamos corrigiendo. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra tercera y cuarta actividad de la misma manera, con la misma metodología, pero lo que sí necesito es el compromiso de ustedes, ¿no? Ya digamos que queda conciencia de cada uno de ustedes si realmente hizo la tarea de ir a investigar, ir a adelantar, ir a traer juiciosamente como nuestros compañeros nos mostraron, que aquí, que me hace falta, que si era por este lado, que si es la misma fórmula que usted está mostrando con la mía. Eso es muy valioso. Pero como les digo, cada uno sabe muy bien su proceso, yo no puedo estar como en forma presencial, como vigilando a ver qué fue lo que hizo, no hizo,
Entonces es un grado de responsabilidad bien alto para cada uno de ustedes. Entonces vamos a seguir de esta manera y de una vez continuamos, con eso nos rinde la noche. En esta tercera actividad de aprendizaje, la idea es hacer un fortalecimiento de toda la parte de una rama de la matemática que se llama estadística, y lo vamos a hacer a través de un ejercicio práctico con unos datos en un programa que ustedes yo creo que manejan mucho algunos, de pronto otros no mucho, que se llama Excel y que es de vital importancia para pues muchos procesos en estos momentos en las empresas. Entonces esa va a ser la idea. Mientras yo voy a traer un vaso con agua porque creo que ya la garganta no me dio más con esta tos, los invito por favor a que abran su guía de aprendizaje y vayan mirando un poquito estos literales de la evidencia número 3. Ya vengo a explicarles paso a paso y miramos hasta dónde dejamos, qué tarea usted se lleva y dentro de 8 días la terminamos. ¿Listo? Entonces, juiciosos, miren su guía que ya me imagino que la tienen allá en su computador. Ya regreso, regálenme 5 minutos, respiro. Bueno, aquí estoy de nuevo, vamos a ver qué tal se comporta esta garganta. Mis queridos, entonces, para esta tercera actividad de aprendizaje, exactamente la página número 9, dice que lo primero que debemos hacer como sugerencia es ir a revisar un poco en matemáticas nivel intermedio, donde hay un apartado de estadística, como para hacer un recuento de qué es una variable cuantitativa, una variable cualitativa, qué es un diagrama de barras, qué es un diagrama circular, etcétera, etcétera. Entonces, regálenme un momentico a ver si me deja entrar por acá al material de formación. El que sugerimos acá es el nivel intermedio, aquí lo tenemos. Y ya les muestro qué van a encontrar ahí. Entonces aquí, dándole clic para acceder al recurso educativo, tenemos estadística descriptiva y sistemas de unidades. El sistema de unidades, pues para esta actividad no la necesitamos, sería la de estadística descriptiva.
Si ustedes entran a este espacio de material de formación, van a encontrar lo que les acabo de indicar. Entonces, si creen ustedes conveniente venir a observarlo como para dar un repaso, pues bienvenido sea. ¿Listo? No es camisa de fuerza, pero pues es un material que ya está hecho desde la Dirección General a nivel nacional, entonces nos da como un panorama un poco amplio de lo que es la estadística básica, que es la descriptiva. Bien. Ahora, bueno, ¿me escucha? Porque ¿qué tal yo hablando sola? Sí, profe. instructora. Sí, profe, sí, estamos. Listo, queridos. Muy bien. Después de que vayas a estudiar ese material, si lo quieres hacer, vamos a comenzar a construir la evidencia. Entonces, yo aquí les organicé lo mismo por literales como para que sea bien explicadito cada uno de los pasos para ir haciendo la construcción en Excel que quiero que logremos. En el literal A, lo primero que les pido es que nos remitamos a esta página del Banco de la República de Colombia y descarguemos unos datos. Esos datos van a estar relacionados con la TRM, que es la tasa representativa del mercado del dólar de los últimos 61 días. Y allá en esa página ya vamos a hacer el ejercicio práctico, nos permite hacer una exportación de un archivo en Excel con esos 61 datos para comenzar a hacer todos unos cálculos y hacer una pequeña estadística descriptiva con ese conjunto de datos. Entonces, voy a ir a este enlace que ustedes también pueden ir directamente ahí desde su guía. Y en la página del Banco de la República, a mano derecha, en unas cajas grises, dice descargar y consultar. Aquí vamos a ingresar, por favor, a la segunda, donde dice serie histórica para un rango de fechas dado. Cuando abrimos esa página nos dice que le coloquemos una fecha. Ya digamos que la última es la de hoy. Si contamos 61 días atrás, hoy estamos a 25 de junio, entonces digamos que vamos hasta el 25 de mayo y vamos hasta el 25 de abril, supongamos. Entonces vamos a colocar acá 25 de abril 04 de 2024. Entonces vamos a descargar o que nos muestre los datos que hay entre el 25 de abril de este año al 26 de junio, que es el día de hoy. Si usted quiere descargar los datos el día de hoy, magnífico. Si va a hacer su actividad durante esta semana, pues descárguelo ese mismo día que va a construir su actividad en Excel. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Tenemos un momentico ahí de paciencia para que nos muestre los datos. Y aquí nos muestra todo ese conjunto de datos de la tasa representativa del mercado del dólar para esos días. Si yo voy en la parte inferior, aquí me aparecen tres enlaces. Uno que dice refrescar, otro imprimir y otro exportar. Vamos a darle el que dice exportar. Hay varios formatos de exportación. El que necesitamos para nuestra práctica es el de Excel. Aquí ya no lo descarga automáticamente. Vas y lo buscas en tu explorador en descargas o en el explorador del mismo navegador. Vamos a abrir ese archivo. Y en ese archivo vamos a comenzar a trabajar juiciosamente. Entonces, aquí ya tengo todo mi listado de datos. Me voy a devolver por acá la guía. ¿Qué se me hizo? Acá está la guía de aprendizaje. Entonces dice, una vez usted ya haya descargado su documento en Excel de los 61 datos, vamos a construir una distribución de frecuencias. Esa distribución de frecuencias, de pronto para ustedes, las palabras no son como muy conocidas, pero prácticamente es una tabla de valores para datos agrupados. Eso es lo que vamos a construir, esa tabla de valores que se llama distribución de frecuencias para esos datos que acabamos de descargar del Banco de la República. Para poder construir esa tabla de valores vamos a hacer el paso 1, paso 2 y paso 3, que son 3 cálculos esenciales para poder construir la tabla o la distribución. En el paso número 1 vamos a hallar el número de clases con esta fórmula.
No se asusten, que si no saben formular en Excel, vamos a aprender. Paso número 2, vamos a calcular el rango. Paso número 3, vamos a calcular la amplitud de los intervalos. Entonces me voy para allá. Antes de hacer esos cálculos de esos 3 pasos, vamos a seleccionar los valores de la TRM. Acá los tengo. Los selecciono. Le doy copiar con clic derecho o control C con el teclado. Voy a abrir una nueva hoja en Excel y los voy a pegar acá. ¿Cómo los pego? No solamente dándole control B, sino que yo prefiero más bien que le den clic derecho en la celda A1 y le digan que lo copie, opciones de pegado, el que dice 1, 2, 3, solamente los valores. Es decir, que no me lo vaya a traer con ese signo pesos porque va a crear, digamos, que algunos conflictos en el momento de hacer las formulaciones. Entonces lo pegan con el formato 1, 2, 3. Listo. Profe, Cuenta. disculpa, ¿puedes volver a repetirlo, porfa? Claro que sí, entonces. Voy a borrar esta hojita que hice por acá. Entonces, este es el Excel normal que me exportó del Banco de la República. Entonces, selecciono donde están los valores de la TRM. Solo los valores. Selecciono toda esa columna. Le digo copiar. Voy con este más en la parte inferior. Le digo más para abrir una nueva hoja. Acá está la hoja número 2. Acá puedo acercarlo un poco. Y en la celda A1, acá donde estoy, voy a darle clic derecho y acá aparecen opciones de pegado. En opciones de pegado hay varios, mire, pegado normal me lo trae con el símbolo de pesos, que es el que no quiero. El de valores, el de fórmulas y otros más. El que necesito es el de valores, el que dice 1, 2, 3. Entonces le doy clic ahí y aquí ya me aparecen los datos. Rectifico que vaya desde el primer dato hasta 61 que necesito. Si aparece uno más, 62 datos, bórrele el último para que quede un listado de 61 datos. Con esos 61 datos tú los vas a organizar de menor a mayor. Pero antes de eso, ustedes deben hacer el estudio con los 61 datos. Por tiempo, yo lo voy a hacer con unos poquitos. Lo voy a hacer con 11 nada más, con esos que tengo ahí. Voy a borrar. Usted lo hace con los 61. Cuando lo tenga listo y haya mirado que el listado esté de 61 datos, vas a seleccionar todos los 61 datos. En mi ejemplo, solamente 11. Y aquí en la parte superior, en el bloque de inicio, hay una A y una Z y el símbolo de filtro. Ahí si tú despliegas esa opción, te dice ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, filtro. El que vamos a utilizar es el orden de menor a mayor. ¿Listo? Entonces selecciono los datos y voy y le doy clic allá. Aquí ya me los organizó de menor a mayor. Otra cuestión acá. Si hay datos que solo aparecen con una cifra decimal, otros aparecen con 3, vamos a unificar todo el estudio estadístico a 2 cifras decimales. ¿Cómo lo hago? Selecciono todos mis datos, mi listado, y acá donde hay unos ceritos con unas flechas en azul, uno puede aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces la idea es que todos queden parejos a 2 decimales. En mi caso ya estaban con 2 decimales todos, pero de pronto existe la posibilidad que a usted le salga algunos con 1 decimal o con 3 o con 4. Entonces todos los dejan por favor con 2 decimales. Ahora bien, hasta ahí, ¿preguntas? Sí, profe, muy buenas noches. Hablas con Wilson. Mi inquietud es con lo referente al ingresar al link del banco, ¿toca hacer los 61? Con 61 datos, sí señor. Madre Descargar de los Dios. 61. Ok. Sí señor. Cuando descargas el archivo desde el Banco de la República, entonces ya, así como yo lo hice tal cual, descargas 61 datos. Y aquí cuando vayas a trabajar, con 61 datos. ¿Por qué lo estoy haciendo solo con 11? Para que me rinda el tiempo de la explicación. ¿Listo? Listo. Bueno, Profe, que no interrumpirla, ¿cómo sí, es señor. que se exportan? Ya me devuelvo hasta allá. Entonces, lo que tú vas a hacer acá, a ver, vuelvo y lo hago.
Voy a ir rápidamente aquí. Acá voy a darle cualquier cosa. Pero acá tienes que cambiarle la fecha, ¿no? 60 días atrás. Pero creo que se me fueron muchos datos. Espérame un segundito. Yo le estoy colocando una fecha X ahí como para explicarte nada más. Cuando ya tengas todo tu listado de datos, en la parte inferior hay una palabra acá que dice exportar. ¿La ves ahí? ¿Me confirmas? Sí, señora, sí, señora. Y acá Sí, señora. le das en la opción de Excel. Cuando le das en Excel, él te descarga en el explorador, en descargas, te queda el Excel, que es donde estamos trabajando. ¿Listo? Sí, señora. Listo, listo. Bueno, ahora bien, aquí vamos a calcular o hallar 3 pasos. Yo estoy organizando de esta forma mi Excel, pero usted puede hacer el paso 1 acá, el paso 2 de abajo y el paso 3 acá. Eso ya va libre para cada uno de ustedes. Yo, por ejemplo, le voy a dar unos colores a cada uno de los pasos. Eso también es libre. ¿Listo? Pero pues lo mejor organizado posible para dejarlo. En el paso número 1 que vamos a calcular, necesito irme hasta la guía para mirar qué es lo que voy a calcular. Entonces dice, en el primer paso vamos a calcular el número de clases. Entonces yo acá coloco número de clases, que ese es mi paso número 1. En el segundo paso voy a calcular el rango y en el otro la amplitud. Entonces acá coloco qué es lo que voy a calcular, el rango, y en este voy a calcular la amplitud de los intervalos. Solamente bajar ahí amplitud. Aquí lo puedo centrar, colocarle negritas o colocarle negrita y no hay ningún problema. Ahora sí vamos a la parte de la formulación. En la parte de la formulación, yo me devuelvo otra vez aquí a mi guía y dice, para calcular el paso número 1, que es el número de clases, tienes que colocar esta fórmula. Entonces, 1 más 3,3 por el logaritmo y entre paréntesis la cantidad de datos. Entonces lo vamos a hacer. Para iniciar una fórmula en Excel, colocamos o un más o un igual. Y aquí voy a parar y hago una encuesta rápida y me escriben por el chat. ¿Su nivel de Excel cuál es? Básico, intermedio, avanzado. Escríbanme. Bueno, ahí los estoy leyendo. Algunos van súper volando en avanzado, o sea que son las personas que nos van a ayudar bastante y nos van a apoyar a los compañeros. Otros básicos hasta niveles muy básicos o intermedios. Entonces, como debemos ir todos como a la par, vamos a tener mucha paciencia las personas que ya de pronto saben esto al derecho y al revés, van súper avanzado en formulación, porque a las personitas que van en básico o hasta ahora están iniciando, vamos a hacerlo lento, ¿listo? Pasito a pasito, o si no, pues van retomando la grabación, no hay ningún problema. Bien, entonces, número de clase, voy a traer la fórmula. Entonces, para hacer una fórmula en Excel, una fórmula matemática, colocamos un igual y copiamos la fórmula, así como la estábamos haciendo en el editor de ecuaciones. Entonces, 1 más 3,3, el por viene a ser un asterisco. La palabra log significa logaritmo en matemáticas y es una fórmula que ya está establecida para estadística, para hacer el número de clases. Colocamos las 3 letras log, abrimos paréntesis y si se dan cuenta en pantalla, el mismo Excel me dice, colóqueme después del paréntesis un número, luego un punto y coma y luego la base del logaritmo. ¿Ese número a qué se refiere? A la cantidad de datos. Para su actividad, su evidencia, tienen que escribir 61, porque ustedes van a hacer el estudio con 61 datos. Para mi ejemplo que está en pantalla, con 11 datos, coloco 11 como el número dentro de ese paréntesis. Punto y coma, y la base para todos, tanto para usted, su estudio como para el mío, siempre va a ser 10. ¿Por qué 10? Porque es el logaritmo en base 10 el que me funciona en la parte estadística.
Luego cierro paréntesis, doy enter y me aparece el resultado. Entonces vuelvo a abrir la fórmula dándole clic en la celda. Algunas personas o algunas versiones en Excel deben introducir un número decimal con un punto en vez de coma. Entonces ahí tengan eso presente. Si yo le diera punto acá en mi Excel, él me saca un error. Entonces quiere decir que aquí la parte decimal se tiene que trabajar con una coma. Entonces, llévense ese apunte ahí. Ok. Instructora, discúlpame, el 10, ¿por qué ese valor 10? El valor 10 es el valor de la base del logaritmo que se trabaja en estadística. En matemáticas también existe el logaritmo en base 2, en base Euler, en base 3, 4, 5, 6, 7, pero la base del logaritmo en estadística es 10 para este cálculo. Ese es fijo para todos. Gracias, No, instructora, gracias. Aquí, vale. Listo. Ese valor que me da, como ya les había explicado, ustedes con estos ceritos y estas flechas pueden disminuirle la cantidad de decimales, porque dijimos que todo el estudio, todos los números que veamos en el Excel que vamos a construir, lo vamos a trabajar con base en 2 decimales. Entonces aquí disminuyo decimales y me queda eso. Otro paso importantísimo acá, y es una pregunta que les voy a hacer en este momento, ese 4,44, que es un número decimal, ¿quién me dice cuál es su parte entera y cuál es su parte decimal? ¿Cuál es su parte entera? Sería la primera pregunta. El 4, ¿no? ¿El 4? Sí, señora. Lo Sí, que el está 4. antes de la coma. Al 44. Listo. Todo lo que esté antes de la coma de un número decimal es su parte entera y lo que está después de la coma es la parte decimal. Son como las dos secciones que tiene este tipo de números. ¿Qué voy a hacer con esa parte entera que me acaban de decir? Que es lo que está antes de la parte decimal. La voy a colocar en el siguiente renglón. Si a usted en el cálculo con sus 61 datos aquí le dio, no sé, 6,28, pues la parte entera que debe coger es el 6, que es lo que está antes de la coma, para que lo tengan muy presente. Porque si aquí varía en la fórmula, hagámoslo con el 61 y se van a dar cuenta que esto va a variar. Si ven que da 6,89, entonces en su caso, ustedes aquí abajo deben escribir es un 6 en vez de un 4. Pero como mi estudio solamente con 11 datos, me dio 4,44, tomo la parte entera que es un 4. Este 4 es el que realmente me va a servir para más adelante construir lo que es la tabla de frecuencias o la distribución que les estaba mostrando. Bien, el rango. Para la fórmula del rango, pues vuelvo aquí a mi guía de aprendizaje y acá está la fórmula. Entonces acá les digo, basta con que usted reste el dato mayor con el dato menor para poder encontrar el rango. Entonces, colocamos un igual. Como usted ya tiene un listado de valores desde el menor hasta el mayor, va a ir a seleccionar la celda donde está el último dato, que en su caso sería en la fila 61, en mi caso sería en la fila 11, menos el menos normal que está en el teclado, y voy y selecciono el primer dato que en mi caso sería el más pequeño. Y ahí estoy cumpliendo con la fórmula que me dice reste el dato mayor con el dato menor. Doy enter y me dio este valor. Si llega a salir más decimales, usted se lo ajusta para que solamente le salga 2 y este sería el paso número 2. Tutora, ¿por qué A1? ¿En qué parte? La fórmula dice dato mayor, dato menor. O sea, sí. Yo coloco 61, que es la última columna. Sí. Menos 1 sería, ¿cierto? Que es la primera columna. Menos A1. Por eso también va a variar porque de pronto tú hayas pegado los datos en la columna B. Entonces sería B1. Va a depender mucho de donde tengas ubicado el listado de tus datos. Ok. Lo importante es ir a seleccionar la celda donde esté el dato más pequeño y el dato más grande y restarlos. Listo. Bueno. Y el último cálculo dice que es hacer una división entre el rango y el número de clases. Entonces escribimos un igual para comenzar la fórmula. Dice que es dividir lo que me dio en el rango. Entonces voy a la celda. No necesariamente tiene que ser de 3. Eso depende de donde usted esté colocando los resultados. Voy a la celda donde está el resultado del rango.
le coloco un slash que significa dividir y voy y selecciono donde está la parte entera que saqué del número de clases. No va a ser este número decimal de arriba, va a ser la parte entera. Le doy Enter y me aparece este valor, el cual voy a darle la misma tonalidad, como por orden nada más, que me quede bien bonito, y le ajusto los decimales a 2. Entonces, hasta ahí ya tendría calculado. Número de clases, 4. El rango, 7409. La amplitud de los intervalos, 1852. Se estarán preguntando para qué me sirve el paso 1, paso 2 y paso 3 y que, pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de estos 3 cálculos es que me va a permitir organizar los datos en la siguiente tabla y la voy a hacer en este momento. Entonces, aquí en nuestra guía dice, usted ya con esos 3 cálculos construye una distribución de frecuencias. Entonces lo voy a hacer. Acá voy a escribir distribución de frecuencias. Esa distribución de frecuencias va a tener varias columnas. La primera columna se va a llamar clase. La segunda columna y la tercera se va a llamar intervalo. Es decir, entre esas 2 columnas las voy a combinar porque voy a necesitar 2 espacios. La tercera, o más bien la cuarta columna, se va a llamar frecuencia. Regáleme un segundito acá, frecuencia. Y la última se va a llamar marca de clase. ¿Cómo se completa esto? Pues me va a ayudar mucho el paso 1, 2 y 3. Acá ustedes pueden darle esto un bonito formato, no sé, de pronto dejarlo en negrita, centrarlo, qué sé yo. A esto darle una tonalidad o darle unos bordeados. Aquí necesito 4 filas más y ya se van a dar cuenta por qué. Y puede quedar de esta manera. De pronto acá un tono a esta parte y así. En esa distribución de frecuencias es muy fácil completar la tabla y le van a poner atención para que usted luego lo haga el ejercicio con sus 61 datos. La clase o la primera columna que se llama clase, vamos a colocar los números de 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué solamente hasta 4? Porque en los cálculos que hice arriba dice que el número de clases son 4. Es decir, debo abrir 4 filas. ¿De acuerdo? Eso es todo. Ahí no habría mayor complique. Ahora en los intervalos le van a poner mucha más atención, mis queridos. El intervalo es el valor que hay o los valores que hay entre un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, cuando uno va, no sé, manejando un automóvil entre 70 y 100 kilómetros por hora, las velocidades que hay entre 70 y 100 kilómetros por hora, eso es lo que se llama un intervalo de tiempo. En este caso sería de velocidad con el ejemplo que le estoy dando. Y en el ejemplo que estamos dando sería con los valores del dólar de la tasa representativa del mercado. Entonces comenzamos. El primer intervalo, yo voy a escribir un igual y me voy a traer el valor de la tasa de representativa del mercado del dólar, el valor más pequeñito, es decir, el que primero que está en la lista. Lo voy a traer. Entonces ahí ya lo traje. El que está enfrente de él, y queriendo decir que el primer intervalo comienza en 4.101,78, ¿en dónde termina ese primer intervalo? ¿Hasta dónde va el valor del dólar? Entonces es ahí donde vamos a utilizar los datos de arriba. Colocamos un igual, hacemos referencia a este valor que nos trajimos, que es el dato más pequeño, le damos un más y vamos y seleccionamos el valor que nos dio en el paso número 3, que es la amplitud de los intervalos. Ya, déjame acabar y ya te respondo. Regálame un segundito. Esa amplitud de los intervalos, ese valor lo traigo, pero aquí hay algo particular que le vamos a escribir con el teclado un valor de pesos antes y después de la letra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ese valor me quede siempre fijo y que siempre le tome ¿de dónde? De esa celda. ¿Listo? Eso es fijar un valor, colocándole un valor pesos antes y después. Esto me daría. Entonces, ¿qué acabo de hacer? El primer intervalo, el valor
comienza en 4101,87 y termina en 4120,39. Ya vamos a hacer los siguientes, pero primero escucho preguntas. Lo que necesito. Discúlpame, no entendí esa fórmula, o sea, me dices que es de 8, pero de 8 sería 4151.55. ¿De 8? No entendí esa fórmula, ¿me puedes explicar esa del intervalo, por favor? Claro, acá volvemos a explicarlo, claro que sí. ¿Otra pregunta? Lea el mensaje. Omar, te voy a explicar. Listo, Omar, te silencié porque estabas allá en una charla. ¿Alguien tiene más preguntas ahí? Voy a volver a retomar lo del intervalo. Entonces, el intervalo es de dónde parte el valor y hasta dónde va. Entonces, lo primero en la primera celda del primer intervalo es escribir un igual y traerme el valor más pequeño. Para saber qué es de ahí, desde el valor más pequeño es donde comienzo. Entonces, aquí no es mayor ciencia porque me estoy trayendo el valor más pequeño para acá. Hasta dónde llego en el primer intervalo es acá donde está el cuento. Entonces, coloco un igual, hago referencia al valor que está en la izquierda, que es el valor donde inicia, más hago referencia a la celda donde está la amplitud de los intervalos, porque en el paso número 3 hicimos ese cálculo. ¿Qué tan amplio es el intervalo? Entonces, desde donde comencé, le sumo la amplitud del intervalo para saber hasta dónde llegué. Pero aquí obligatoriamente tenemos que colocarle antes de la letra, que no siempre tiene que ser E, porque eso depende de donde tú hayas hecho el cálculo, puede ser G, H, A, B, C, donde sea. Antes de la letra y después de la letra le colocamos un símbolo de pesos. Ese símbolo de pesos, ¿para qué sirve? Para fijar el valor. Es decir, que cuando yo ahorita arrastre esa fórmula para las demás filas o en toda esa columna, ese valor siempre lo tome como referencia para hacer el cálculo. Entonces doy Enter y ahí apareció. Entonces el primero va de este valor a este valor. Ahora, ¿cómo hago para arrastrar la fórmula de una celda para toda la columna? Acá tengo el valor. Aquí en toda la esquina inferior derecha encuentro un cuadrito verde. Ese cuadrito verde lo voy a arrastrar y aquí me aparecen unos valores. Acá solamente acaba de copiar la fórmula. Yo necesito ajustarle los valores de la izquierda para que vayan cambiando los de la derecha. Entonces les pregunto, queridos, si el primer intervalo terminó en 4120,39, aquí debo digitar el valor que le sigue a ese número. Entonces, ¿cuál es el valor que le sigue a 4120,39 para digitarlo aquí en la segunda fila? ¿4.000 qué? ¿Cuál es el consecutivo? 4120,40. Sí, señor, 40, muy bien. Y si yo le doy Enter y lo escribí ahí, si ven que el de la derecha cambió porque estaba formulado dependiendo de este valor que yo le ingresara acá. Si le quiero agregar un cerito ahí para que se vean los dos decimales, está correcto. Sigan en la otra fila. Si la fila o la clase 2 terminó en 4138,92, ¿este en qué comienza? 4138,93. 93. Si le doy, perdón que lo escribí mal, 93. Y inmediatamente me cambia el de la derecha porque depende de ese valor que acabo de digitar, la fórmula que está ahí. Y el último, ¿en qué termina? ¿En qué comienza, perdón? ¿4.000? 4157.45. 46. No puedo dejarlo como 45 porque ese dato ya lo contemplé en el anterior intervalo, entonces tiene que ser el siguiente. Ahora bien, ¿cómo sé que voy bien y que esos intervalos me quedaron bien? Este último valor debe ser superior al último dato. Mi último dato es 4.175,96. ¿Este es superior a este dato? Sí. Entonces lo hice bien. ¿Ustedes con cuál deben comparar este último dato de la última fila? Pues con el último dato que es 61. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Ahora terminémoslo. En la columna de frecuencia, la frecuencia es como la cantidad de veces, en este caso es la cantidad de valores
de dólar que hay entre uno y otro valor en el intervalo. Entonces, aquí pónganme mucho cuidado. ¿Cuántos datos hay entre estos dos valores que es el primer intervalo? Voy y miro el listado. Desde el más pequeño hasta 4120,39, 4120,39, solamente encuentro estos tres. Entonces, hay tres datos. Y escribo tres. Ahora, desde donde quedé hasta 4138, creo que no hay ninguno. Entonces, aquí coloco 0. Sigo hasta 4157,45. 157,45, creo que están todos estos. ¿Cero? ¿Cierto? ¿Están todos esos? ¿Y cuántos son? 7, ¿cierto? 7, profe. Y a lo último encuentro un solo dato, que es el que cae en el último intervalo. Él está aquí adentro de estos dos. Entonces hay uno nada más. ¿Cómo rectifico que esté el total de datos hecho? Selecciono esta columna de la frecuencia con una celda más en blanco y aquí arribita hay un símbolo de sumatoria o de suma. Ese es el símbolo pues en matemáticas de sumatoria. Ahí le doy clic y me aparece el total de esa columna. Ese total de la columna me va a permitir como verificar que efectivamente la suma me quedó bien y que mi cantidad de datos total es 11, en mi caso a ustedes les tiene que dar 61. Listo, hecho. Entonces, clase, intervalo, frecuencia, marca de clase. La marca de clase, ¿para qué me va a servir? Para mirar cuál es el valor que está en todo el centro de estos dos extremos de cada intervalo. Una fórmula muy sencilla. Entonces, colocamos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor, el primer valor del primer intervalo, le sumamos el otro extremo hasta donde llega, cerramos paréntesis y dividimos en 2 para mirar cuál es el valor que cae en toda la mitad. Doy Enter, este valor le ajusto a 2 decimales y me llevo toda esa fórmula, como ya les indiqué, a toda la columna para que haga los cálculos respectivos de las siguientes clases. Profe, perdón. Sí. Discúlpame, profe. O sea, el paso 1, 2 y 3 es, se va del 1 al 61. Y la distribución de frecuencias clase 1, 2, 3, 4, hasta 4, ¿cierto? En tu caso de los 61 datos te van a dar más clases, te van a abrir hasta 6 o 7. Tienes que mirar, acuérdate que eso va a depender de qué, de este valor aquí en naranja. ¿Listo? A mí me dieron poquitas filas o poquitas clases porque lo estoy haciendo con poquitos datos. Pero si tú cambias acá la fórmula como mostré hace un ratico por 61, aquí voy a hacer el ejercicio, te va a salir 6,89, de lo cual la parte entera es 6. Eso quiere decir que aquí salen 2 filas más o 2 clases más. ¿Listo? Instructora, discúlpeme, yo no me quedó muy claro lo de la frecuencia. Listo, lo de la frecuencia prácticamente es un conteo que tú tienes que hacer. Entonces tienes que mirar. Miras este primer intervalo y dices, ¿cuántos datos hay entre 4101,87 y 4120,39? Como tú tienes un listado de datos organizados, entonces vas y miras cuáles caen entre estos dos valores. ¿Cuáles caen entre esos dos valores? Hasta este, o sea, los 3 primeros. El que sigue no, porque se pasa de 4120 y caería en el segundo, ni siquiera en el segundo intervalo, caería en el tercer intervalo. Es como hacer un conteo manual. ¿Listo? De acuerdo, ya lo comprendí, gracias. Listo, pero bien por tu pregunta, eso me gusta que pregunten. Y la marca de clase deben tener mucho cuidado, mis queridos. Y aquí es una jerarquía de operaciones matemáticas. Si yo no coloco estos, miren, fíjense en el resultado que da cuando coloco los paréntesis. Aquí estoy sumando los dos extremos del intervalo, le estoy diciendo, súmeme los dos extremos del intervalo y cuando tengas el resultado, divídamelo en 2. Y ahí me da 4111,3. Vuelvo a abrir la fórmula y le voy a quitar los paréntesis. Si yo le quito las paréntesis, Excel no es que sea bruto, sino que yo le estoy mandando una orden diferente, porque aquí le estoy diciendo por jerarquía de operaciones que primero
tome el valor de un extremo y lo divida en dos y luego le sume el otro valor del intervalo. Y mire que el resultado es totalmente diferente. Entonces, muy importante lo que son los signos de agrupación para darle jerarquía a las operaciones. ¿Listo? Eso ténganlo ahí presente. Con esa marca de clase, pues entonces aquí llevan la fórmula para toda la columna y ahí ya tendríamos listo lo que es la distribución de frecuencias, que como les indicaba es una tabla de valores, pero para datos que yo estoy agrupando en intervalos. La frecuencia creo que la conocían, de pronto la marca de clase no mucho, pero creo que la frecuencia sí la tenéis como presente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este archivo? Número uno, pues ir guardando, ¿no? Porque de pronto se nos pierde. Y me devuelvo acá a la guía. Hasta aquí vamos a ir cerrando por lo siguiente. Porque necesito que usted muy juiciosamente avance en este Excel con sus 61 datos, haga paso 1, paso 2, paso 3 y esta tabla. Y por favor guarde el archivo porque lo vamos a continuar construyendo la próxima sesión como ya concertamos. Aparte de eso, necesito que usted se vaya juiciosamente y en el literal C dice que acá en este enlace de YouTube hay un video donde esta señora nos explica cómo crear un histograma y polígono de frecuencias. Yo lo voy a abrir un momentico solamente para explicarles a qué se refiere. Entonces, esta señora prácticamente nos va a explicar que ya teniendo esa tabla de valores, usted puede construir la parte gráfica, que no es tan fácil como decirle en Excel, si algunos ya de pronto lo manejan al señor Excel, como seleccionar la tabla y decirle allá, grafíqueme rápido. No, aquí lo vamos a hacer un poquito más avanzadito, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo una tabla, que en este caso esta señora pone adicional una frecuencia acumulada que nosotros no tenemos, pero que no la necesitamos. Esta frecuencia absoluta es la que nosotros tenemos como frecuencia en nuestra tabla y esta marca de clase es la misma marca de clase que tenemos allá en nuestra tabla. Con esas dos columnas, esta señora comienza a hacer un paso a paso que nos va a ayudar a construir la parte gráfica. La parte gráfica que viene a ser el dichoso polígono y el histograma de frecuencias. ¿Listo? Que es lo que yo estoy aquí avanzando rápidamente en el video. Ese es un ejemplo que ya sé con unos datos. La idea es que usted pueda tomar el video y pueda ir a su Excel y con estos datos, la frecuencia y la marca de clase, pueda hacer eso mismo que esa señora está explicando allá. Entonces, prácticamente lo que me van a traer para la próxima sesión, el próximo martes, es ya construido el histograma y polígono de frecuencias. Si alguno vio el video y definitivamente en alguna parte del video dice, uy, no, pero es que aquí no sé cómo seleccionar estos datos y le quedó grande y no pudo por ningún lado, pues trae la duda, al menos hizo el ejercicio y aquí retomamos en este punto D. Entonces, para que me acuerde, ¿listo? Retomamos en el punto D. Su tarea va a estar llegar hasta el punto C. Y también continuamos el martes para finalizar esta evidencia hasta el punto G, les explico y construimos lo que es la cuarta evidencia, que es un isométrico para hacer toda la profundización de lo que pertenece al pensamiento geométrico y espacial. ¿Listo? Eso lo vamos a construir la próxima sesión y ahí ya terminaríamos nuestra competencia. Entonces, cuéntenme si quedó claro las tareas, si hay algo adicional que explicar. Yo voy a guardar este Excel para continuar dentro de 8 días. Profe, yo tengo una inquietud. Bueno, sí. Dice usted que en clase puede ser hasta 7, entonces colocamos del 1 al 7. El intervalo, la primera fórmula es igual a más 1, después igual a más 2, a 2, a 3, así sucesivamente. ¿En cuál fórmula, Wilson? El intervalo. En el intervalo acá. El intervalo de la primera columna. Por eso es igual a 1. Y después, ¿qué sigue? Igual a... Hace referencia al anterior y le sumas la amplitud del intervalo. Y acuérdate que le tienes que colocar esos valores. Aquí lo que yo te sugiero es que con paciencia retomes la grabación y si tienes alguna duda, ya viendo el video que no diste, entonces me escribes. Yo te ayudo, no hay problema. Gracias, profe, gracias. Claro que sí. Acuérdense que tienen ahí mi número telefónico, me escriben y me mandan un pantallazo o si de pronto por la versión del Excel
no les da con un punto ni con la coma, entonces nos toca entrar a mirar a ver qué podemos hacer, porque pues las versiones de cada uno de sus Office deben ser bastante diferentes, aunque aquí también abro un paréntesis y ojalá todos ya tengan su correo Soy Sena, que les da la ventaja de la licencia del Office 365 para sus computadores, ¿no? No sé si ya lo sabía o ya se lo había dicho. Profe, vuelvo otra vez y la molesto. Entonces, clase del 1 al 7, usted puede decir el intervalo, la primera columna, no la segunda columna, porque ya sabemos que la fórmula es igual a D8 más C3, luego D8 más, bueno, eso no hay ningún problema, pero la primera, o sea, para resolver todo, debemos llegar a la primera columna de intervalo. La primera fórmula sería igual a 1. En la siguiente, abajito, ¿qué se coloca? ¿Igual a 2? No, en esta recuerda que se digita dependiendo del valor que haya terminado el anterior intervalo. 40, si le terminó en 40, le ponemos a 41. Aquí lo digité, mira que aquí no hay ninguna fórmula, está el valor digitado. Entonces, si aquí terminó en 4120,39, como estaba explicando el compañero, el siguiente debe comenzar en 4120,40. Si este terminó en 92, mira que este sigue en 93. Si este terminó en 45, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. No te preocupes, desde el segundo para abajo lo que haces es digitarlo dependiendo del inmediatamente anterior, del que le sigue. Sí, señor, pero válida tu pregunta, Wilson. Muy bien. Bueno, mis queridos, entonces tienen bastante trabajito por hacer, los que no han hecho el cuestionario para que lo hagan, para que cierren su evidencia de planteamiento de ecuación y lo carguen en la plataforma Sayuna, para que avancen por favor de aquí a 8 días en esta evidencia y podamos cerrarla y también concluir con la actividad número 4. Entonces agradecerles su tiempo, ya desde mañana pueden encontrar en horas de la tarde-noche la grabación de esta sesión, así como la otra. No sé si les haya funcionado bien la otra grabación, ¿me cuentan? ¿Alguno la pudo abrir bien? ¿La retomaron? ¿Alguien que me dé luz verde ahí para saber? Yo sí la puedo abrir, la puedo ver. Bueno, ya con uno que la haya abierto ya eso ya funcionó, listo. Muy bien, entonces un fuerte abrazo para todos queridos aprendices y nos vemos en 8 días. Ya creo que el anuncio llegó con tiempo de anticipación para la ficha 70 y 71, entonces así va a seguir siendo para todas las competencias. Una linda noche y una feliz semana para todos. Chao, chao. Chao, compañero. Gracias, instructora. Igualmente, hasta luego. Gracias, instructor.